Buenos días, alumnos. Buenos días, profesor. Buenos días, ¿cómo están? A ver, tengo acá a 10 alumnos. ¿Cuántos alumnos son ustedes? ¿Cuántos alumnos son? Generalmente, ¿cuántos entran acá? Oiga, contesten, ¿cuántos alumnos entran? 13 más o menos. Unos 12 o 13, no me acuerdo bien. Así. Pues acá yo nomás tengo a 10 alumnos. 10. Ya, vamos a ver acá. Acá. ¿Ha entrado Rodrigo Díaz? Oigan, ¿ha entrado Rodrigo Díaz? Al parecer sí. Pero hay un Rodrigo Díaz que está afuera. Yo veo dos Rodrigo Díaz acá. Eso es algo extraño. Ha quedado afuera un Rodrigo Díaz y adentro está Rodrigo Díaz. ¿Cómo es eso? Bueno, Es magia, profe. La ciencia, la ciencia. vamos a ver acá. A ver. Bueno, alumnos, entonces, tenemos ya los alumnos, ya les hemos quedado, ¿no? Hasta los 10 primeros minutos, no es que no hagamos clases, vamos a hacer clases, pero hasta los 10 primeros minutos no dejo entrar a nadie. Este es número 4. Ah, ya, hay que tomarle fotito. Listo, ahora sí. La clase del día es tabla periódica. Tabla periódica. Vamos a ver con la tabla periódica. Tabla periódica. Es tercero, secundaria, pizarra 1. Para la tabla periódica, lo que yo tengo que hacer es lo siguiente. Primero vamos a colocar. ¿Qué vamos a colocar? Vamos a ver para que ustedes vean. Tenemos acá.
Este más o menos es el aspecto físico de la tabla de elementos químicos. Bueno, muchachos, ya les he dicho, abran sus cámaras, porque alumno que no abre sus cámaras, sencillamente lo coloco inasistente. Ya les he dicho. Espere, one moment, please, one moment. Espere un momento. Muy bien. Entonces, Profe, mi cámara está mal. yo voy a ver acá lo que está mal en su cámara, porque cámara presenta eso. O sea, profe, me sale la cámara, pero mi cámara está un poco defectuosa y no se ve muy bien. ¿Ha pedido? Cárdenas. Ya, voy a tener en cuenta. A ver, vamos a ver acá. Vamos a hablar sobre la historia de la tabla periódica. Oiga, en los antecedentes históricos nos dice que a principios del siglo XIX existían cerca de 33 elementos descubiertos. Este es a principios del siglo XIX. En 1813, el sueco Jacob Berzelius realizó su primera clasificación de los elementos. Fue el primer intento que realizó. Y los dividió en metales que poseen buena conductividad de calor y la electricidad. Son conocidos como electropositivos. Y los no metales presentan diversos aspectos físicos y no son conductores del calor y la electricidad. Son conocidos como electronegativos. Un par de años después, el científico inglés William Proust sostuvo que todos los elementos estaban constituidos únicamente por grupos de átomos de hidrógeno. Es falso eso. ¿Ya? Entonces, sabemos, el primer intento, acuérdense, esta es la tabla periódica. En su primer intento lo hizo el sueco Berzelius, ¿no? Berzelius. ¿Clasificó en qué? Metales y no metales. Ojo, pero ¿en qué año lo hizo? Lo hizo en 1803. Segundo intento, lo hizo Proust. ¿Ya? Elementos, decía que los elementos estaban constituidos todos los elementos, ¿no? Me indica. Todos los, acá me dice Proust, que estaban considerados únicamente por grupos de átomos de hidrógeno. Por grupos de átomos de hidrógeno. Correcto. Hasta ahí estamos claros. Posteriormente, de ahí vino las triadas. Las triadas, ¿quién lo hizo? Esto es importantísimo. Las triadas del gran Dobereiner. Pero el gran Dobereiner fue en el año 1829. Esto sí fue importante. Aunque no tuvo el éxito que se esperaba. Son, acá vamos a colocar las triadas de Dobereiner. Este fue 1829. ¿Ya? 1829. ¿En qué consistía ese nombre de las triadas? Pues su nombre mismo lo indica. Triadas, de 3 en 3. O sea que teníamos acá un ejemplo. Teníamos acá, por ejemplo, decía A más B más C. Sobre todo era esto.
A más C entre 2 me tenía que dar B. Eso es lo que tenía que ser, ¿no? Esas son las triadas. Las triadas. Y tenía que ser así. Y lógicamente en algunos casos le había dado efecto. Por ejemplo, teníamos el litio, a ver, ¿cómo lo hacía? A ver, ya, teníamos acá, por ejemplo, ¿qué decía? Teníamos el litio, el sodio y el potasio. Litio, así era, sodio y potasio. Cada uno tenía, ojo, nos referíamos al número másico. Al número másico nos referíamos, no al número atómico. Número másico teníamos 7, sodio tenía 23, tenía 39 el potasio. Y tenía que ser, supuestamente, que no sabíamos, imaginémonos que no sabíamos esto. Tendríamos así, litio más el potasio dividido entre 2 me tenía que dar el sodio. Para dicho efecto. Ahora, en cuanto a números máximos, 7 más 39 entre 2 me tenía que dar el sodio. ¿Cuánto es algo? 7 más 39, 46. Entre 2 me sale a 23. Justamente el sodio tenía eso. Hasta aquí, excelente, ¿sí o no? Excelente porque concordaba eso. Concordaba, ¿no? La triada. Porque la triada es la reunión de 3 elementos, por eso es triada. Pero, ¿cuál ha sido la dificultad? Que no en todos los casos se hacía lo mismo. ¿Por qué? Porque no salía el resultado. Y es por eso que desecharon esta teoría. Y vamos a dar un ejemplo, ¿por qué no salía? Vamos a ver. Acá, número 1. Vamos a tomar la foto, tercero de secundario. Listo, está bien. Bueno, ya sigamos con otro ejemplo. Vamos a ver, decir un ciego. ¿No? Vamos a ver acá, miren, otro ejemplo, que debía salir el resultado. Por ejemplo, teníamos acá en las triadas, a ver, ¿ustedes tienen su tabla de elementos químicos? Ay, la tenía, no sé dónde la dejé. Yo la tengo en el móvil. Yo sí tengo. Ya, a ver, tienen que traer su tabla de elementos químicos. Vamos a ver con el aluminio, el silicio y el fósforo. Donde el aluminio, acuérdense que es 27. Oye, el silicio no me acuerdo cuánto es. ¿Silicio cuánto es? No lo veo. ¿Dónde está? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está?
Vamos a ver dónde está la tabla periódica. Tiene que estar por acá. Acá está. Acá está la tabla periódica. Vamos a ver. Silicio presenta 28. Vamos a ver el silicio 28. Y el fósforo presenta 31. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Que aluminio más el fósforo dividido entre 2 me tiene que dar silicio. Vamos a ver acá. 27 más 31 entre 2. Tengo 8 y tengo 5. 58 entre 2, ¿cuánto es? 58 entre 2, ¿cuánto es? 29. 29. Entonces salía que el silicio es 29, ojo, no. ¿Se dan cuenta? No salía. Por eso se desechó. Por eso se desechó las triadas. Del gran Dobereiner, porque en muchos de los casos no salía el resultado. No salía el resultado, por eso que se desechó. Pero pasaron años posteriores, vinieron otros descubrimientos. Por ejemplo, de Champortois, en el año 1862, científico francés que dispuso a los elementos siguiendo el orden de sus pesos atómicos sobre una curva helicoidal en el espacio, de modo que los pesos atómicos en las sucesivas vueltas difieren en 16, lo cual también fue un fracaso, no dio resultado. Hasta que vino en el año 1864 también algo importante, que fueron las octavas de Newlands. Tenemos acá las octavas de Newlands. Óigame, profesor, ¿y qué significaban esas octavas de Newlands? Las octavas de Newlands era, se puede decir, algo similar a las notas de la música. Acá teníamos las octavas. De Newlands, que se dio en el año 1864. 1864. Miren, casi 30, 34, 35 años después de que Dobereiner haya dado sus primeras triadas. ¿Qué me decían las octavas de Newlands? Me hacían referencia a las notas musicales. A las notas musicales. ¿Cuáles eran las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y la octava se repetía nuevamente. Do, re, mi, fa, sol, la, si. Pero en el caso de la química, por ejemplo, él manifestaba lo siguiente. La octava tenía que repetirse. ¿Y cómo tenía que repetirse? Un ejemplo. Por ejemplo, teníamos acá en la tabla de elementos químicos. Tenemos al litio, al berilio, tenemos también al boro, al carbono, al silicio, al carbono, al oxígeno. No tanto. 1, 2, 3, 4. Tiene que ser nitrógeno, oxígeno y también tenemos al flúor. Ahí teníamos, se supone, seguidito.
Este era el número 3, 4, acá teníamos número atómico, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Que era prácticamente decir, ¿no? Esta era la primera nota, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La octava. ¿Quién era la octava? La octava era el sodio. Dice que el sodio tenía que repetirse exactamente. Y es cierto que se repetía. Tenían las mismas condiciones porque esta familia, este grupo, era el grupo monovalente. Luego venía el otro, que era el magnesio. El magnesio, que también era un divalente. Luego en el boro venía el aluminio. El carbono venía, si no me equivoco, venía el silicio. El silicio. Luego venía el fósforo. Acá el azufre. El cloro. El cloro. Posteriormente venía, decía él que venía, no otro, que venía a ser el sodio. Acá venía a ser el potasio, el calcio, el 3. El 3 viene a ser, por ejemplo, el escandio, el titanio, el vanadio, el cromo. Y tenemos acá al manganeso. Ojo, pero hay una cosa. Hasta ahí estaba normal, pero después ya no seguía normal. Ya había, o sea, confusiones. Las octavas no se repetían, ya no se podían repetir. Hasta ahí era normal, pero después ya no. Cambió totalmente. Y es por eso que las octavas también fueron desechadas. ¿Por qué? Porque no tenían la regularidad del caso. No eran para todos. No era para todos. Eso es lo que decían. Y se conformó. Entonces, después vino otro experimento. Acá te lo voy a decir. Fue rechazado porque no se cumplía. Para otros elementos. ¿Ya? Estamos en pizarra 2. Pizarrita número 2. Sigamos borrando. Por si acaso ya me falta poco para comprar mi pizarra grandaza. A ver. Veremos. Tenemos posteriormente, otro descubridor vino, otro gran descubridor. Ustedes lo conocen, yo también lo conozco, pero lo conozco por fotos, ustedes también. Lo conozco por los trabajos que ha efectuado, ustedes también. Y acá vamos a ver, le voy a presentar a la tabla periódica. A la tabla periódica. Oiga, la tabla periódica, ustedes saben cómo fue
diseñada. Fue más o menos en el año 1863, más o menos. ¿Saben qué? Sin saber cada uno, pero por decir, el ruso Ilich Dmitri Mendeleev comenzó a elaborar su tabla periódica, pero en Alemania, Lothar, ¿cómo se llama? Lothar Meyer, esta tabla de elementos químicos, no solamente fue diseñada por Mendeleev, sino también fue diseñada por el alemán Lothar Meyer. Lothar Meyer trabajaba en Alemania sin saber que Mendeleev trabajaba en Rusia, lo mismo. Los dos presentaron el trabajo, pero ¿qué es lo que pasa? Había una diferencia. Mientras que Mendeleev había trabajado con las propiedades químicas, Lothar Meyer había trabajado con las propiedades físicas. Es por eso que había, ¿no?, una diferencia en su trabajo. Y por eso que los dos compenetraron de tal manera que los dos. O sea que la tabla de elementos químicos no solamente es de Mendeleev, sino es de Lothar Meyer. ¿Ya? Acuérdense. Pero en el caso de Mendeleev se le atribuye eso porque le dio más, o sea, trabajó más, ¿no? Y manifestó otras propiedades. Y es por eso que a él se le denomina el padre de la tabla periódica. El padre de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque él lo constituyó aún más todavía de Lothar Meyer. Pero trabajó con 63 elementos solamente, de los cuales de los 63 elementos, poco a poco iba colocando y también iba dejando espacios vacíos, porque los 63 no han sido los primeros 63, fueron diferentes elementos en su tabla de elementos químicos, pero dejaba espacios vacíos indicando acá debe haber un elemento que tenga más o menos estas propiedades. Él lo decía, y así fue. Fueron apareciendo otros elementos y los cuales tuvieron esas propiedades, por eso que estaban ahí. Pero solamente 63 elementos trabajó. 63, 62, bueno, eso es lo que nos dice, ¿no? Dice, los primeros trabajos de Mendeleev datan de 1860, 1861, 62, 63. ¿No? Y sus conclusiones fueron leídas en 1869 en la Sociedad Química Rusa. Los 62 elementos los ordenó basándose principalmente en las propiedades químicas de los elementos. Para lo que los comenzó a ordenar en forma creciente respecto a sus pesos atómicos, o sea, sus números atómicos, ¿no es cierto? Es considerado el padre de la tabla periódica porque fue el primero en proponer un modelo en filas, series y en columnas, grupos. ¿Qué quiere decir filas, series y en columnas, grupos? Pues quiere decir muy fácil. Esto de acá quiere decir así. Ustedes saben que esto de acá, por ejemplo, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. A esto se le llama periodos. Periodos. Y los periodos van en este sentido, en sentido vertical. Los demás, por ejemplo, es 1A, 2A, 3A, hasta acá, hasta el 8A. 8A. ¿Ya? Los de acá son de transición. Acá tengo 1B hasta más o menos hasta el 12, ¿no? 12B. Ya, hasta ahí va.
Esto de acá se llaman grupos. Y los grupos van en sentido vertical. Correcto. Horizontal para este lado, vertical. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que dice? Nos dice, fue el primero en crear filas, así, filas de series y columnas de grupo. La columna es grupo. ¿Ya? Correcto. Su tabla corta está dividida en 8 columnas o grupos. Y el orden de cada grupo indica la máxima valencia del elemento para formar óxidos o hidruros. Asimismo, su tabla conformada por 12 filas o series que forman parte a la vez de 7 periodos. El inglés Lothar Meyer, en cambio, organizó los elementos químicos basándose en las propiedades físicas de los elementos. Por ello los ordenó de acuerdo con su columna atómica. ¿Ya ves? Ahora, eso fue en ese tiempo. Pero, ¿saben qué? En el año, eso fue, acá voy a colocar. En 1860 empezó sus estudios. Empezó a trabajar. La tabla periódica. En 1869 concluyó su trabajo. ¿Y quién hizo todo esto? Dmitri Ilich Mendeleev. Dmitri Ilich Mendeleev, que también trabajó fue Lothar Meyer, el que aplicó las propiedades químicas. Aplicó las propiedades físicas. ¿Ya? Eso es lo que se dio. Ojo, Mendeleev trabajó con más o menos 62 elementos. Con 62 elementos trabajó. ¿Ya? Surgió otro en 1914. ¿Quién surge? El gran Moseley. Oiga, Moseley organizó la tabla periódica se puede decir hasta los primeros 30 y tantos, ¿no? 30 y tantos elementos, más o menos. Dice, experimentando con rayos X en 1914, el inglés Henry Moseley estableció los números atómicos con las claves para las relaciones periódicas de los elementos. Estableció la ley periódica moderna. Las propiedades de los elementos son funciones periódicas.
tabla periódica fue reestructurada por, ya, pero más o menos hizo hasta, se puede decir, los 36 primeros elementos. Después se fue a la guerra. Él tenía 29 años, se fue a la guerra y lo mataron. Toda la gente decía, ahora, ¿quién va a concluir eso? Esa tabla, porque solamente tenían, ¿cuánto? Habían hecho 36. Quien lo concluye fue el alemán Werner, ¿no? Pero acá, los primeros elementos. Murió en batalla. 29 años. El que concluye la tabla periódica, fue el alemán Werner. El alemán Werner. ¿Está muy bien? Ya. Ahora vamos a describir cómo está la tabla. Vamos a describir esta tabla. Cómo está diseñada. La que realizó Werner, ¿no? Es la actual. Diseño de la tabla periódica. ¿Cómo está diseñada? Oiga, la tabla periódica presenta. ¿Qué va a presentar la tabla periódica? 7 periodos. ¿No? Que va a ser de esta forma. ¿Qué más va? 18 grupos o columnas. Así bien. Está compuesta por, ¿qué más? Pero estos grupos, 18, están compuestos por 8 grupos A y 8 grupos B. ¿Ya? Eso sí tienen que acordarse. ¿Qué más? En la parte inferior de su tabla periódica, por ejemplo esta, miren, se encuentran estas filas, los lantánidos y los actínidos, que son consideradas como tierras raras. En la parte inferior de la tabla periódica